Bueno, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida al curso corto de filtrado adaptativo. Ya es básicamente una continuación del curso de señales y sistemas que ustedes ya seguramente vieron, ¿no? ¿Listo? Está un poquito. Eso. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar de hacer es continuar el tema de señales y sistemas. ¿Listo? En señales y sistemas usualmente se llega hasta cierto punto, ¿no? Voy a cerrar los micrófonos un ratito. Como para cerrar los micrófonos. Un minuto. Listo. Entonces, en señales y sistemas, básicamente ustedes llegan hasta cierto punto, llegamos hasta cierto punto, ¿no? Y tenemos en cuenta solamente aspectos, digamos, estacionarios y determinísticos, ¿no? Hacemos ciertos tipos de operaciones, ¿ya? Y podemos filtrar ciertos tipos de fenómenos, ¿no? Ahora, este curso va un poquito más allá y lo que tratamos de hacer es irnos un poquito al mundo estocástico, ¿ya? Y pues vamos a ver para qué sirven específicamente, cómo se implementan los filtros adaptativos, ¿ya? Y cuáles serían sus ventajas respecto a los filtros comunes que ya vimos nosotros. ¿Listo? Entonces, como primera medida, lo que vamos a hacer es, voy a hacer una pequeña presentación del curso y de mi persona. ¿Listo? Luego vamos a hacer una corta presentación de cada uno de ustedes. La mayoría de ustedes los conozco, ya sea porque están viendo clase conmigo o porque vieron clase conmigo el semestre pasado. ¿Ya? Algunos de ustedes no los conozco, pero tengo entendido que la mayoría son de la Universidad Católica. ¿Ya? Entonces, pues nos regimos básicamente por el mismo estándar, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña presentación del curso. Entonces voy a compartirles pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve, Edgar. Listo. Entonces, vámonos a ver un poquito. Bueno, vamos a presentar el curso como tal. Se llama Filtrado Digital Adaptativo. De hecho, podría ser redundante porque el filtrado adaptativo generalmente es digital. Hay ciertos filtrados adaptativos analógicos, pero usualmente es digital. O sea, usualmente es programación en FPGAs o en computador, ¿cierto? Mi nombre es Edgar Salazar. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Se escribe o ¿qué se llama? Se nombra UIS, ¿ya? Esa universidad queda exactamente en Bucaramanga, que es una ciudad que queda al nororiente de Colombia, ¿de acuerdo? Al nororiente de Colombia es básicamente llegando a Venezuela, ¿listo? Bueno, yo tuve distinción summa cum laude, que es muy parecida a la distinción de excelencia de acá, ¿ya? La única diferencia es que allá sí se tiene que hacer tesis, a pesar de que uno sea distinguido por excelencia. Tengo maestría en microelectrónica de la Universidad Técnica de Hamburgo, eso fue en el 2015, ¿ya? Soy candidato a doctor, ya hasta me da pena decir eso porque tengo tiempo ya de ser candidato a doctor, de la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Soy docente de la UCB y de la UPB también.
Y recientemente me gané un fellowship que se llama University Doctoral Fellowship Award, que me permite, digamos, tener cierto fondo para poder acabar el doctorado, que ojalá algún día lo acabe. ¿Listo? Bueno, publicaciones. No tengo muchas publicaciones, pero generalmente soy revisor invitado del IEEE Transactions on Computational Imaging. ¿Ya? Transaction es una especie de journal, básicamente, donde ustedes pueden aplicar, no les cobran nada, pero el proceso, digamos que es fuerte, ¿no? de revisión. Soy revisor invitado usualmente del European Signal Processing Conference o EUSIPCO. He sido revisor invitado del Symposium on Image Signal Processing and Artificial Vision. ¿Ya? Y aquí están un poquito mis publicaciones, creo que aquí están. Sí, estas son mis publicaciones recientes. ¿Ya? La primera que están ahí, que ven ahí, es de este año, el 2020. ¿Ya? La segunda todavía está en revisión y la tercera es del 2019. Esos son 2 trabajos del doctorado, los que me permiten graduarme. Ahora, el 4, 5 y 6 y 7, no, 4, 5 y 6 son conferencias adjuntas a la investigación. El 7 y el 8 ya son trabajos de maestría y de pregrado. ¿Listo? Bueno, mis redes sociales, tengo Facebook, muchos me tienen en Facebook, de hecho. Tengo LinkedIn, que no uso, y tengo ResearchGate, que es básicamente una red donde uno puede compartir, digamos, las investigaciones que uno hace, ¿no? ResearchGate, se pueden igual ir inscribiendo si quieren hacer investigaciones. Muchos de los profesores suyos están ahí, está, por ejemplo, Fabio, Guillermo, creo que Elías también, ¿no? Entonces es bueno porque ahí solamente se comparten publicaciones y se pueden preguntar cosas técnicas, ¿ya? No sé cómo se puede hacer tal cosa en MATLAB, en Python, bla, bla, bla. Interesante. El LinkedIn también tengo. Bueno, me toca de hecho me toca iniciar sesión, pero no la uso mucho. ¿Listo? Tengo Facebook, muchos me tienen en Facebook. Y, y tengo, bueno, esas serían todas. No tengo Instagram, TikTok, tampoco tengo, no he llegado al nivel de Dorian Medina, pero ahí vamos. ¿Dónde trabajo yo? ¿Dónde trabajo en el doctorado? Todavía me falta, seguramente tengo que volver. Se llama Computational Imaging Lab o Computational Imaging Laboratory. ¿Ya? Entonces, básicamente es un laboratorio de elementos ópticos que se usan para hacer experimentos en imágenes computacionales. Específicamente yo trabajo en imágenes hiperespectrales, que son imágenes de múltiples bandas que se usan mucho en remote sensing. En mi caso es mucho más experimental, teórico que práctico, pero digamos que también es válido hacer ese tipo de investigación, ¿no? Ahora, también hay otro, no me salió esto, pero también había también tenemos otro laboratorio de rayos X, donde yo estoy también trabajando, migrando un poquito hacia allá. ¿Ya? Bueno, este sería un corto video de lo que vamos a ver este semestre, bueno, estas 3 semanas en este curso. ¿Ya? Es un curso corto, pero digamos que va a ser intenso y lo vamos a disfrutar. Perdón. Voy a volver a empezar.
Bueno, entonces era un video súper corto y básicamente quiero rescatar dos cosas. Primero, el hecho de que yo soy colombiano, ¿no? Lo han notado por mi acento. Y los que ya me conocen saben la historia. Básicamente yo estoy aquí porque mi esposa es de La Paz, de la Universidad Católica, graduada, y ella ha querido, o hemos querido volver aquí para tener nuestra hija, ¿ya? Entonces también mi hija es de aquí, de La Paz, ¿no? Entonces, digamos que esa es el gran, digamos, la gran razón de la que estoy acá. Ya estoy a 2, 3 meses de ser compatriota de ustedes, ¿no? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, bueno, que tal vez como dato adicional, que a mí me gusta el fútbol, sobre todo me gusta la historia del fútbol. No sé mucha historia del fútbol, pero trato de ver cosas y de leer y de ver videos. Me agrada saber algunos datos del fútbol en general, ¿no? Ahora viene, digamos, su parte. Lo que yo quisiera que hicieran que activen su cámara, ¿cierto? Digan su nombre, su profesión o en qué están estudiando y qué espera de este curso, básicamente. Entonces, les pediría que activaran la cámara. Voy a dejar de compartir y vamos a empezar en orden como me sale acá. ¿Listo? Entonces, Alejandro, dale. Hola Edgar, buenas noches. Yo ahorita estoy sin cámara, pero bueno, para los que no me conozcan, soy Alejandro Núñez Arroyo. Estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica, ya voy por el sexto semestre. Y bueno, yo he entrado a este curso para aprender mucho más porque la verdad durante las clases en señales y sistemas me gustó demasiado y profundizar mucho más este tema. Listo, Alejandro. Muchas gracias. Iván. Profe, buenas noches. Mi nombre es Iván Alberto Choquealba, estoy entre quinto y sexto semestre de la UCB. Y bueno, lo que me interesa más que todo son las aplicaciones a las que podríamos llegar con este curso. Listo. ¿No? Eso sería. Gracias. Rodrigo. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Edgar? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Rodrigo Manrique Torrico, ¿no? Soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y la verdad es que ahora que estamos justamente en el tema digital, ¿no? De lo que es el curso de señales y sistemas, me llama mucho la atención. De hecho, se puede decir que me apasionó bastante, ¿no? Y saber justamente las aplicaciones de todas las cosas, pues me llama la atención. Super. Gracias. Emilio. Buenas noches a todos. No puedo prender mi cámara porque no estoy en un estado eh, conveniente, por así decirlo. Soy estudiante de mecatrónica en mis últimas materias en sí, y también soy estudiante de medicina Ala. Super. ¿De qué universidad? de Nuestra Señora de la Paz. Uf, no O del sea, estoy con 2000. dos carreras, ¿no? Más o menos. Ya. Interesante, ¿no? Mecatrónica y medicina. Nicolás, por favor. Buenas noches, mi nombre es Nicolás Aliaga, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica, estoy cursando el quinto semestre. Uní a este curso, bueno, por un lado porque me está gustando realmente mucho la materia de señales y sistemas, me parece muy interesante y me gusta mucho la idea de buscar las aplicaciones que puede tener. Super. Gracias. Abel. Bueno, buenas noches, profe. Yo soy Abel González. Estoy en ingeniería mecatrónica, estoy cursando actualmente señales y sistemas y pues, Se te ha trabado, creo. O fue a mí. bueno, básicamente me inscrito al curso para ampliar mis conocimientos en cuanto a a esta rama, ¿no? Me ha gustado bastante, la verdad.
Listo. Súper, gracias. A ver. Cristian. Buenas noches, yo soy Cristian. ¿Me puedes escuchar Sí. bien? Buenas noches, yo soy Cristian Conchari, estoy en Ingeniería Mecatrónica igualmente. Y bueno, pues principalmente me uní al curso porque me ha parecido bastante interesante, ¿no? Esto del procesamiento digital de señales y bastante tiempo he estado, ¿no? Con esto de la duda de los filtros adaptativos, especialmente en sus aplicaciones para la supresión de ruido, que es algo que me ha parecido bastante interesante siempre. Sí, me gustaría aprender más del tema, ¿no? Entre otras cosas. Listo, Cristian, gracias. Joel. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches a todos mis compañeros. Yo soy Joel Silva, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, de octavo semestre. Y bueno, me llamó la atención mucho el curso porque no se había dado esto antes y me parece, o la verdad me parecía muy necesario por todo esto de la robótica o de la implementación de sistemas y cómo contrarrestar cuando se presentan ruidos o señales que no son convenientes. Listo. Gracias. Franklin. Buenas noches, Edgar, y buenas noches, compañeros. Mi nombre es Franklin Ticona, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de sexto semestre y el curso me interesa bastante por el tema del tratamiento digital de señales, pero más que todo sobre los tópicos de matemática que se utilizan para optimizar o para tratar sistemas discretos en general. Gracias, Franklin. Litsi. Buenas noches a todos. Soy Litsi Conte Alvarado y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Bueno, lo que yo espero de este curso es aprender no más lo que es filtrado adaptativo, porque me ha parecido muy interesante el tema y el curso en general. Listo, Litsi, gracias. Alan. Hola, me llamo Alan. Me he inscrito como estudiante de la carrera de física. Estoy en sexto, séptimo semestre de la carrera y me inscribí porque quería conocer un poco más sobre etapas de filtrado, ¿no? Que es una parte importante en las señales. Eso. ¿Tú estudias también mecatrónica o solo ahora física? Sigo con la matrícula de mecatrónica. Estoy tomando las optativas, el beta, los complementarios, betas en inglés. Pero ya acabaste, mejor dicho. Lo sigo en mecatrónica y sigo en física. Genial. Lucía. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Lucía, estoy en octavo semestre de mecatrónica. Y bueno, yo me inscribí al curso porque sé que es muy importante, ¿no? El filtrado en las señales. Además de que como ya estoy a un paso de terminar, me gustaría tener más herramientas y todo para lo que es la tesis, ¿no? Listo. Gracias. Carlos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carlos Nina. Soy especialista en telecomunicaciones de la Universidad Católica. Y bueno, mi interés es un poco actualizarme y ver un poco más a fondo lo de estos filtros adaptivos, ¿no? Tú hiciste la tesis en rayos cósmicos, ¿no? Sí, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Físicas de la UNSA y pertenezco a un grupo de investigación que es de rayos cósmicos. Yo leí tu tesis. En la disertación. ¿Quién falta? Osmar.
Osmar. ¿No? Bueno, creo que estamos todos menos... Ah, bueno, perdón, Rodrigo, Sergio. No faltan. Rodrigo. Sergio Rodrigo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Fernández. Estoy en Ingeniería Mecatrónica en sexto semestre y bueno, estoy tomando el curso porque hay dos temas que me gustan harto, que son que es procesamiento de señales e inteligencia artificial. Y bueno, justo el anterior semestre, igual hablando con Edgar, le dije que si podía haber un curso corto y pues cómo no entrar. Listo. Gracias. Mauricio. Buenas noches, Edgar. Buenas noches a todo el curso. Yo soy Mauricio Guairaña. Soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica igual. Estoy entre cuarto, quinto semestre, todo mezclado. Y bueno, me uso para aprender porque efectivamente sobre este tema no estoy dominando bien todavía, pero me llama la atención. Es algo que es literalmente útil, que es algo bastante aplicable, ¿no? Porque es lo que vamos a aplicar en casi todo lo que queramos filtrar, ya que esto es, o sea, de manera real, digamos, no va a ser como que cada vez con niños y vamos a tener variables durante el tiempo en nuestras señales y ese tipo de cosas. Listo. Gracias, Mauricio. Ángeles. Hola, buenas noches, Inge. Bueno, soy Ángeles, estoy en séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y me inscribí al curso porque creo que personalmente mi conocimiento en señales o lo que tuve en la materia fue un poco básico, así que quiero reforzar todos esos conocimientos antes de seguir adelante. Súper. Faltaría Osmar, ¿no? Creo que no tiene acceso. ¿Alguien más falta además de Osmar? No, no. Bueno. Bueno, entonces, más o menos es un grupo no tan variado, ¿no? Son mecatrónicos. Franklin, que estudia matemática. Emilio, que estudia medicina. Carlos, que ya es casi maestro en ciencias de telecomunicaciones. Y Alan, que está en camino a ser físico, ¿ya? Pero pues todos tenemos el mismo estándar que es matemática, ¿no? Que es más o menos lo que todos tenemos que manejar, ¿ya? Voy a volver a compartir pantalla. ¿Tienen alguna pregunta acerca de mí o algo así? ¿No? Sí, mi vida no es tan interesante, ¿no? Yo tengo una consulta acerca de la modalidad que vamos a tener estos días, porque voy a tener que salirme como 15 minutos dentro de 10 minutos, y es por este fin de semana y probablemente el otro. No sé si va a haber algún trabajo grupal, práctico entre clases. Sí, seguramente el sábado va a haber, porque el sábado son 4 horas, entonces tenemos que hacer un trabajo grupal o un corto examen al final, ¿de acuerdo? Sí, Podría ser. solo son 10 minutos a las 8:30 que tengo que ponerle la inyección a mi gorda y... Ya. Por No, eso. sí, seguramente, bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso un poco. Gracias. Ya vamos para allá. Bueno. Vamos a la otra presentación. Un ratito. Voy a abrirla. Vamos para el contenido o para... Sí, para el contenido. Bueno,
entonces, más o menos, ¿qué es lo que se va a tratar de ver en estas 3 semanas o 9 días? Entonces, primero se va a ver una introducción, de tal manera que todos estemos en el mismo camino, ¿ya? O en las mismas bases. ¿Sí? Digamos que hay personas que todavía o no se acuerdan de qué es la transformada Z. Vamos a ver un poquito de la transformada, lo básico, y los diagramas de bloques. ¿Listo? Los sistemas, etcétera. ¿Ya? Incluso un poquito de probabilidad que vamos a necesitar durante la ejecución de este curso. ¿Listo? Eso lo vamos a ver entre hoy y mañana, yo creo. Luego vamos a ver métodos para implementar un filtro adaptativo. ¿Listo? Entonces, básicamente el camino va a ser el siguiente. Vamos a empezar con el cálculo de un filtro óptimo, ¿de acuerdo? Óptimo en error, ¿ya? Eso se llama la ecuación de Wiener, o de Wiener, como quieran pronunciarlo. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, vamos a mirar, digamos que esa solución, a pesar de que es óptima, no es implementable porque se necesitan saber, digamos, las estadísticas o los momentos estadísticos de una señal, lo cual no es plausible, ¿no? En tiempo real, entonces lo que se hace es, se tiene que implementar, o se tiene que llegar a ese filtro óptimo, ¿cierto? Mediante ciertos métodos, ¿listo? Y ahí vamos a ver los métodos que se usan. Entonces ahí ya empezamos a hacer un poco de programación, ¿ya? Más o menos los métodos van a ser el método LMS, ¿listo? El RMS, ¿ya? Entre otros, ¿listo? Y finalmente vamos a ver las aplicaciones. No sé esto, ¿por qué no abre aplicación? ¿Listo? Entonces las aplicaciones, vamos a ver pues las principales aplicaciones, valga la redundancia, que tiene este tipo de filtrado adaptativo. Entre ellos, por ejemplo, la cancelación de eco de una voz, la identificación de un sistema, la identificación de un canal de comunicaciones y muchas otras. ¿Listo? Bueno, aquí estaba de hecho el resumen, me pasé. Entonces volvemos a repetir la introducción, ¿cierto? Repaso de conceptos básicos, la definición y estructura de un filtro adaptativo, cómo funciona un filtro adaptativo y las ventajas y desventajas de un filtro adaptativo. ¿Listo? Luego nos vamos para los métodos, ¿ya? Entonces vamos a ver la estructura de un filtro adaptativo FIR y IIR, ¿de acuerdo? Ahí se me olvidó ponerlo, ¿ya? Vamos a ver la ecuación de Wiener-Hoff o de Wiener, ya que es la solución óptima. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se soluciona esa ecuación, que es básicamente el filtrado adaptativo. Entonces tenemos el método de steepest descent, el método de least mean square, ¿ya? Y el método estocástico, basado en gradiente descendente o en steepest descent. ¿Listo? Finalmente vamos a ver el filtro Kalman, ¿ya? Que es otro tipo de filtro lineal adaptativo. Bueno, valga la aclaración que aquí vamos a hablar solamente de filtrado lineal. También existe filtrado no lineal adaptativo, ¿ya? Pero digamos que no es el enfoque de este curso. ¿Listo? Y finalmente vamos a ver las aplicaciones. Entonces, dentro de las aplicaciones vamos a ver cancelación de eco, ¿listo? Del eco de voz, predicción lineal, ¿ya? Modelado inverso, identificación de sistemas y control feed forward, ¿ya? Una de esas 2 o 3 van a tener que implementarlo ustedes al final, o sea, en 2 semanas, ¿ya? Como especie de proyecto, mini proyecto final. ¿Listo? Lo van a tener que implementar seguramente en Python o en MATLAB si tienen acceso a MATLAB. ¿Listo? Más o menos ese es el contenido que vamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta, son 3 unidades para 3 semanas.
¿Listo? Entonces, entre hoy y mañana vamos a ver introducción, ¿ya? El sábado seguramente vamos a ver la ecuación de Wiener, ¿listo? Vamos a ver qué significa la ecuación de Wiener, ¿ya? Después, la siguiente semana vamos a ver los métodos, Steepest Descent, LMS, ¿ya? Y luego vamos a ver las aplicaciones, que sería la última semana, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser más o menos la dinámica del curso? Entonces, jueves y viernes van a ser clases casi teóricas porque son cortas, ¿cierto? Es 1 hora y media. ¿Listo? El sábado vamos a tener que hacer una actividad, ¿cierto? Ya sea un examen corto, por ejemplo, de media hora, donde ustedes contesten ciertas preguntas de acuerdo a lo que vimos jueves y viernes, o una actividad dentro de clase que ustedes me la tengan que entregar. ¿Listo? Ese sería los sábados. ¿Ya? Ese sería para este sábado. Para el siguiente hacemos lo mismo. Y el último sábado vamos a hacer, digamos, acabar el tema y finalmente vamos a ver las presentaciones de ustedes digamos, del problema que les voy a poner la siguiente semana. ¿Listo? Y más o menos ese sería el plan de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta en general? ¿No? Perdón, Edgar, tengo una pregunta. Ya, los trabajos finales del proyecto que estás proponiendo, ¿va a ser en grupos o individual? Probablemente ser en parejas. Ya, perfecto. Gracias. Es probable que... Y se va a basar en las aplicaciones que te voy a dar. Entonces te puedo dar una imagen, te puedo dar una señal con eco y ustedes tienen que implementar su filtro adaptativo para eliminar el eco, por ejemplo. ¿Listo? O te puedo dar un sistema que no conoces y tienes que identificar ese sistema. ¿Ya? Disculpa, doctor, una pregunta más. ¿Las clases que nos van a dictar van a estar grabadas y compartidas? Sí, sí, las estoy grabando y las voy a compartir a través de Canvas. Eso me lleva al siguiente punto, que es, digamos, las herramientas que vamos a usar. Ya, entonces vamos a ver las herramientas. Entonces, bueno, no me tienes que decir doctor porque no soy doctor, de hecho. De hecho, yo soy máster, pero tampoco me tienes que decir máster. De hecho, soy ingeniero, pero tampoco me tienes que decir ingeniero. Me puedes decir Edgar. O como quieras. Ya. Bueno, las herramientas que vamos a usar son Anaconda o Idle, ¿ya? Porque es una versión, pues es gratis, ¿no? No les voy a recomendar más porque no es gratis. ¿Listo? Vamos a usar eso, yo creo, la siguiente semana, o incluso este sábado, ¿ya? Entonces, los que no tienen acceso a Anaconda, lo pueden instalar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo instalan? Aquí está la forma de instalarlo. Buscan Anaconda Python Installation. Y bueno, si lo tienen que instalar en Windows, le dan clic y siguen básicamente los pasos. También está para macOS o para Mac. Está para Linux, etc. ¿Listo? Pero creo que la mayoría ya maneja esto, ¿no? O alguien no maneja Anaconda o Idle. O lo otro que pueden hacer es comprar MATLAB pirata, ¿no? Por ahí cerca de la onza. ¿Listo? Esa sería la primera herramienta. La segunda es el libro que vamos a usar o que les puede servir para ustedes. Se llama Adaptive Filter Theory o Theory. ¿Ya? Se consigue la 5ª edición en internet de Hiking. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ese es el libro que vamos a usar a grandes rasgos. Obviamente no todo porque son 3 semanas. Y esto debería ser un curso entero, un semestre entero. ¿Listo?
Este es un tema de maestría, por si acaso. O sea, yo lo vi en maestría. Entonces, mucho mejor, digo yo. Y bueno, lo otro es el Canvas. ¿Ya todos están inscritos en Canvas? ¿O alguien falta inscribirse en Canvas? Vamos a ver rápidamente el entorno de Canvas para que ustedes lo vean. Entonces voy a... un ratito aquí mientras proyecto mi computadora. Entonces aquí está el Canvas, ¿ya? Entonces ya pueden encontrar las dos presentaciones de la introducción, ¿cierto? Que son el repaso de señales y sistemas y el problema de filtrado adaptativo. Eso vamos a ver qué estamos tratando de resolver con un filtro adaptativo. ¿Listo? Eso lo van a encontrar en el módulo 1 que ya está publicado, ¿ya? Ahora, si se van para Files o para Archivos, ¿ya? ¿Listo? Para Archivos ustedes van a encontrar el libro que yo les sugerí que se llama Adaptive Filter Theory, quinta edición, ¿ya? Lo bajan y aquí está. ¿Listo? Entonces es un libro larguísimo. ¿Ya? Y ese es más o menos el que vamos a usar, o el que se debería usar para esta clase. ¿De acuerdo? Entonces todos están inscritos en Canvas, porque ahí tendrían que subir las tareas. ¿Ya? Aquí son las tareas, o los exámenes que hagamos tal vez, ¿no? ¿Listo? Entonces todos están inscritos en Canvas. Todos están inscritos en Canvas. Ok. Sí. Listo. Listo. Bueno. Más o menos igual la dinámica va a ser, como es hora y media, vamos a trabajar una hora, o sea, de 7:45, 8:45. Nos damos un break de 5 minutos, y 5 o 7 minutos y volvemos, ¿ya? Para tomar como aire. Igualmente el sábado, como son casi 3 horas, nos vamos a dar un break. 10:15, a las 10:30 más o menos, nos damos un break. Es un poquito más largo, de 15 minutos, y seguimos trabajando, ¿ya? Para no atiborrarlos con tanta información. ¿Listo? Listo. Entonces, nos vamos para el primer tema, ¿de acuerdo? Que es el repaso de los conceptos muy, muy básicos de señales y sistemas, sobre todo en el mundo digital, ¿no? ¿Listo? Primera pregunta, ¿quiénes ya vieron señales y sistemas? Bueno, los estudiantes míos del semestre pasado, los que no lo están viendo. Ahora, por ejemplo, Carlos, Alan, Ángeles, Lucía, ¿ustedes hace cuánto vieron señales y si se acuerdan más o menos de eso? Creo que yo pasé hace un año, no estoy muy segura, pero creo que sí, hace un año. En la Cato, ¿no? La pasaste. Sí, con el ingeniero Rojas, Pacífico Rojas, que era el que estaba antes. Listo. Tú eres Lucía, ¿no? ¿O Ángeles? Lucía. Ángeles. ¿No? Carlos. Bueno, en mi caso, yo lo vi hace 4 años, más o menos.
Un poco, o sea, mm, estaba queriendo volver a recordar un poco, ¿no? Súper. No lo he aplicado mucho, pero sí he pasado la materia, ¿no? Listo. Alan. Yo he pasado en una materia que es de métodos. Pasé lo que es filtros por medio de transformadas de Fourier, de Wave, de Laplace, ya sea bidimensional o multiespacial. Súper. En física. Sí, ingeniero. Y bueno, Ángeles, creo que me diste la respuesta. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso rápido de qué es señales y sistemas. Entonces, primero hay que tener en cuenta que hay dos tipos de dominio, ¿cierto? El tiempo continuo y el tiempo discreto, o el tiempo digital, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que conecta al tiempo continuo y el tiempo discreto es un conversor analógico digital que ya, bueno, todo eso que está ahí lo vemos en clase en señales y sistemas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la frecuencia mínima? Etcétera. ¿Listo? Pero básicamente esos son los dos dominios que se manejan. ¿Listo? Ahora, el tiempo analógico, ¿cierto? Es el tiempo que nosotros, digamos, percibimos, observamos, ya con los ojos, o escuchamos, ¿cierto? Entonces, básicamente es algo en el mundo real. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se modelan los fenómenos analógicos? Con ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, básicamente, la variable independiente en este caso es el tiempo. ¿Listo? Entonces, el tiempo es básicamente una variable continua, puede tomar cualquier valor. Puede tomar 0, puede tomar 0.001, etc. ¿Listo? Incluso para términos matemáticos puede tomar valores negativos, ¿no? Y eso hemos visto incluso varios ejercicios en otras clases. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, un ejemplo de un sistema continuo. Bueno, ¿alguien me puede dar un sistema continuo que se modele, que lo hayan utilizado harto en física, por ejemplo? Rodrigo, Sergio Rodrigo o Rodrigo, cualquiera de los dos. Bueno, estaba ya apagando el micrófono, Edgar. Bueno, en los doctores de física se podría decir el movimiento de caída libre, por ejemplo, ¿no? Que teníamos justamente un tiempo que puede haber sido decimales, no necesariamente 1, 2, 3, y también la altura a la que este se lanza, se podría decir. Exacto, ¿sí? El sistema masa-resorte, por ejemplo, también es un sistema modelado por ecuaciones diferenciales. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y en señales, nosotros utilizamos las ecuaciones diferenciales para modelar filtros, ¿cierto? Los filtros analógicos, ¿ya? Que son filtros que, pues, obviamente se van a hacer con resistencias, capacitancias y generalmente no inductancias, ¿no? Las inductancias no son recomendables para hacer filtros por el tamaño de la... Si ustedes quieren llevarlo a los micros, la inductancia es mucho más grande, ¿no? Ahora, el mundo del tiempo discreto, ¿listo? Nosotros vamos a modelar, o la variable independiente en este caso van a ser las muestras, el número de muestras, ¿de acuerdo? La muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, etc. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se modela un sistema discreto? Eso se modela por ecuaciones en diferencias, ¿no? Que es como el paralelo de las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta y comparan las dos ecuaciones, básicamente, en el tiempo analógico, digamos que la operación fundamental es la derivada, ¿cierto? La n-ésima derivada, la n-ésima menos 1 derivada. En el tiempo discreto, la operación fundamental va a ser el retraso, el delay, ¿de acuerdo? ¿Listo? Es como una especie de aproximación a la derivada, digámoslo así. No es tan verdad, pero digamos que se puede entender por ese lado. ¿Listo? Ahora, ¿qué sistemas de tiempo discreto podemos decir? Pues obviamente los filtros en tiempo discreto, ¿ya?
son los sistemas por excelencia. ¿Listo? Y hay otros sistemas mucho más básicos como la cuenta de un banco, ya que ese ejemplo también lo doy en clase. ¿Listo? Obviamente también hay sistemas discretos que se tienen que controlar. ¿Listo? Por eso también existe control digital, ¿no? Que es una materia que ustedes ven seguramente en mecatrónica. ¿Listo? Pero, en resumidas cuentas, esos son los dos dominios. ¿Listo? Tiempo analógico, tiempo discreto, tiempo continuo, tiempo discreto. ¿Listo? La conexión es conversión analógica digital. ¿Ya? Ahora, ¿en qué vamos a trabajar nosotros? Como el curso se llama filtrado adaptativo digital, ¿ya? Obviamente nosotros nos vamos a basar en dominio del tiempo discreto. Entonces el tiempo continuo por ahora lo vamos a olvidar un poco. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a concentrar en el tiempo discreto. ¿Listo? Ese va a ser nuestro objetivo para esta clase. ¿Ya? Ahora, primero, después de esto vamos a definir así a grandes rasgos qué es un sistema, ¿cierto? Entonces, básicamente un sistema es, pongámoslo así, es una caja negra, ¿cierto? Que procesa la entrada y me da una salida, ¿cierto? O sea, entrada, proceso y salida. ¿Listo? Entrada, proceso y salida. ¿Ya? Ese es un sistema. ¿Ya? ¿Alguien me podría dar el ejemplo de un sistema rápidamente? Cualquier tipo de sistema. Edgar. ¿Sí? Por ejemplo, a mí se me ocurre podría ser un filtro, en cual entrada es una Exactamente. señal, la salida es la señal filtrada. Podría ser un circuito electrónico, por ejemplo, un oscilador. Exactamente. Sí, algunos ejemplos. Entonces ahí tú dijiste, Cristian, un sistema que es muy común, que es un circuito, ¿no? Un circuito tiene una señal de entrada, ¿cierto? Que puede ser un voltaje o incluso una fuente de corriente. Y una señal de salida que puede ser un divisor de voltaje o puede ser la señal filtrada, como tú dices, ¿no? La señal amplificada, ¿ya? ¿Listo? Entonces, un sistema básicamente es entrada, proceso y salida. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Bueno, aquí dijiste ya un circuito, ¿cierto? Un dron también puede ser un sistema. Un motor, ¿cierto? La entrada del motor sería, si es motor eléctrico, sería electricidad. ¿Ya? Y si es la salida sería el torque, ¿no? Básicamente. Incluso hay sistemas más comunes que son las cuentas de banco. Ustedes les meten una inversión y les va a dar cierto tipo de inversión a cierta tasa de interés, ¿no? Eso también es un sistema. ¿Listo? ¿Bien? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Esto lo vimos ya en clase de sistemas. Nos interesan usualmente que sean sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, porque de esa manera podemos aplicar ciertas herramientas que nos sirven a nosotros, ¿no? Como por ejemplo la convolución y todo ese tipo de operaciones. Entonces vamos a definir rápidamente linealidad e invarianza en el tiempo. Entonces linealidad es básicamente si yo tengo una entrada X1 y la salida es Y1, ¿cierto? Y si a ese mismo sistema le introduzco otra entrada, ¿cierto? Y la salida es Y2, al yo hacer una combinación lineal de las entradas, ¿ya? O sea, AX1 más AX2, la salida va a ser la combinación de las salidas, ¿ya? AY1 más AY2. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, el sistema lineal más fácil que a usted se le pueda ocurrir, ¿cuál sería? Uno que ya dijo Cristian. ¿Alguien? Edgar, a mí se me ocurre un sistema físico que solo consista en masas y conectadas por resortes. Ya.
¿Y cómo probaría la linealidad de Franklin? Ya que son modeladas por las leyes de Newton, habría que aplicar esto de aquí, ¿no? Habría que despejar la salida de interés y considerar alguna fuercita de entrada, otra fuercita de entrada y ver qué pasa cuando hago una combinación y verificar que se cumple la linealidad. ¿Algún otro sistema? Los mecatrónicos. Uno bastante sencillito, un divisor de voltaje. Es bastante sencillo de probar que es lineal. Exactamente. Y es bastante fácil de comprender, ¿no? Entonces, un divisor de voltaje o de hecho cualquier circuito, ¿ya?, que no tenga elementos no lineales como diodos, ¿cierto? Sería un sistema lineal, ¿cierto? Inclusive un circuito RLC, por ejemplo, es un sistema lineal porque ustedes apagan la fuente, como dijo Franklin. Vamos a hacer el paralelo. Franklin está hablando de fuerzas, aquí hablamos de voltajes, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Eso es como una especie de iniciador del sistema, ¿no? Entonces, ponemos una fuente de voltaje, ¿cierto? La apagamos, prendemos la otra, la sumamos y ahí nos daría un principio de superposición, ¿no? Básicamente. Ya. Ahora, un sistema no lineal sería un circuito con un diodo, ¿no? Porque un diodo tiene un comportamiento supremamente no lineal, ¿no? Que básicamente a 0,7 la corriente puede tomar cualquier valor, ¿no? Es una línea recta vertical, básicamente, ¿no? O sea, el modelo simplificado, ¿listo? Ahora, invarianza en el tiempo, ¿qué significa? Entonces, es muy parecido. Yo tengo una entrada X1 y la salida es Y1, ¿ya? Si yo corro la entrada, N0, en este caso negativo, lo corro hacia la derecha, la salida la voy a correr el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces, corro en entrada, corro en salida, ¿listo? Ahora, un sistema invariante en el tiempo, de nuevo los circuitos, ¿cierto? Si ustedes ponen un voltaje en AC, por ejemplo, y ustedes corren ese voltaje, ¿cierto? Porque ese voltaje queda en función del tiempo. Lo que ustedes tienen que hacer básicamente es sumarle una fase a todo su resultado, ¿cierto? Y eso básicamente me implica que es un sistema invariante en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Entendidos las dos propiedades? Sí, Edgar. De hecho. Sí, Edgar. Listo. Aquí están más o menos los sistemas lineales y, bueno, el sistema lineal invariante en el tiempo se llama LTI, por convención, LTI. ¿Listo? ¿Qué es LTI? Es Linear Time Invariant, ¿de acuerdo? Porque usualmente se usan los acrónimos en inglés. ¿Ya? Entonces, el circuito RLC, que es el que aparece ahí, es un sistema lineal e invariante en el tiempo. ¿Ya? Y un sistema no lineal es un sistema como con un circuito con un diodo, ¿no? ¿Ya? Pueden hacer la prueba ustedes igual. ¿Listo? Les va a dar que es un sistema no lineal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante los sistemas lineales e invariantes en el tiempo? Cuando ustedes usan Laplace, ¿cierto? Laplace, cuando ustedes convierten todo su circuito a Laplace, por ejemplo, reemplazan C por 1 sobre SC, L por SL, etc. Ustedes dicen, básicamente, si yo quiero hallar el voltaje en cierto capacitor, lo que hago es hacer análisis de mallas y multiplicar esa función de transferencia por mi voltaje de entrada, ¿no? Algo así. ¿Ya? Entonces ahí ustedes están asumiendo intrínsecamente que es invariante en el tiempo y lineal, porque ustedes están modelando la convolución de esa manera, y la convolución solamente se aplica para sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Listo? Ahora, bueno, esos son sistemas continuos, ¿no? Pero estamos hablando de sistemas discretos, ¿cierto? Ahora, ¿alguien me puede nombrar cuáles son las transformadas que usualmente se usan en sistemas continuos?
Carlos, por ejemplo, ¿puedes hacerlo? ¿Perdón? No. ¿Podrías Sí, nombrar cuáles son las transformadas que se usan en el mundo continuo, en el tiempo continuo? Me pesco. No recuerdo muy bien. Puede ser la resistividad. Eso es, claro, eso es una característica, pero del material, ¿no? Ahora, transformadas serían, por ejemplo, Laplace, ¿no? Laplace se usa para tiempo continuo y transformada de Fourier, que usan harto los de comunicaciones, ¿no? Transformada de Fourier. ¿Ya? Ahora, cuando estamos en el tiempo discreto, tenemos transformadas análogas o parecidas, ¿cierto? Ahora, la transformada análoga o parecida a la transformada de Laplace es la transformada Z, ¿de acuerdo? Alguien que, bueno, por ejemplo, Lucía, la transformada Z, ¿la viste en clase o la has visto? La hemos visto, o sea, tal vez un poco superficial, pero la hemos visto. Ya. Entonces, la transformada Z es básicamente la transformada análoga a la transformada de Laplace. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que todo lo que, o la mayoría de cosas que yo pueda usar, que yo pueda hacer en Laplace, lo puedo hacer en Z. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Cómo se define la transformada Z? Transformada Z se define como se ve ahí en la pantalla. ¿Listo? La sumatoria es de n igual menos infinito hasta infinito, de x de n por z a la menos n. ¿Listo? Vamos a mirar esta expresión con calma. X de n es obviamente la serie en tiempo discreto que yo quiero convertir a z. ¿Listo? Y z es básicamente un número complejo. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es, estoy mapeando o estoy cambiando de dominio. Nos vamos del tiempo discreto a un plano complejo. ¿De acuerdo? ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Por qué nos complicamos con este tipo de transformadas? Pues básicamente porque eso nos ofrece ciertas facilidades. Por ejemplo, nosotros podemos analizar la estabilidad de un sistema desde Z, ¿cierto? Podemos modelar las interacciones desde Z mucho más fácil. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un sistema, ¿cierto? Lineal invariante en el tiempo y a ese sistema le introduzco una señal, es mucho más fácil ver la respuesta de ese sistema en Z que la respuesta de ese sistema, en tiempo, ¿cierto? En tiempo es mucho más fácil, mucho más difícil, ¿sí? No, hablando solamente desde el punto teórico, ¿no? O sea, analizando el punto teórico. ¿Listo? Ahora, es muy importante que tengan en cuenta que tanto la transformada de Laplace como la transformada Z, ¿cierto? Tienen regiones de convergencia. ¿Listo? Regiones de convergencia, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado de regiones de convergencia, además de los que ya vieron clase conmigo? O cualquiera, me puede decir. ¿No? ¿Edgar? Sí. A ver si yo podría darle una forma de verlo. Como eso es, la región de convergencia va a ser esa región en la cual van a pertenecer todos los puntos, esos polos de nuestro sistema podría ser, para los cuales la energía de nuestro sistema va a ser finita, ¿verdad? O para los cuales este va a ser estable. Exactamente. Entonces, básicamente, tú lo dijiste en otras palabras, incluso más elegantes, pero básicamente significa eso. Una región de convergencia es básicamente la región del plano complejo Z sobre el cual la sumatoria da diferente de infinito. ¿Listo? Esa sería la región de convergencia. Entonces, tanto en Laplace como en Z, no sé si vieron en Laplace esto, pero en Laplace también hay regiones de convergencia. ¿Listo?
¿Ya? Entonces, también hay regiones de convergencia y también hay regiones de convergencia en Z. ¿Listo? Entonces, son 20:45, nos damos 6 minutitos y volvemos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, Perfecto, Edgar. Listo, nos vemos ahorita. Perfecto, Edgar.
¿Listos por ahí? Sí, Edgar, listos. Listo. Sí, Edgar. Sí, Edgar. Entonces, básicamente, la transformada Z es una herramienta que se usa para analizar sistemas desde otro punto de vista, ¿no? ¿Ya? Y tiene regiones de convergencia, ¿ya? Como había dicho Cristian, la región de convergencia significa básicamente un punto, una región, donde esa sumatoria que ustedes ven ahí en la pantalla, ya usualmente yo rayo ahí, pero bueno, como es un curso corto vamos a usar diapositivas. Básicamente en esa región, esa sumatoria es diferente de infinito. O sea, en otras palabras, la expresión que yo estoy calculando solamente es válida para esa región, ¿cierto? Entonces, es muy curioso porque cuando ustedes analizan las regiones de convergencia, van a ser regiones circulares, ¿cierto? Círculo hacia afuera, como se ve ahí. ¿Listo? Puede ser región círculo hacia adentro, ¿ya? O puede ser una región anillada incluso. Es súper interesante. Cuando nosotros estábamos en Laplace, ¿cierto? Que es tiempo continuo. No sé si ustedes han visto, pero la región de Laplace es básicamente un plano, ya un plano semi-infinito. ¿Ya? Entonces ahí lo que estamos haciendo es doblando ese plano. Entonces el proceso es muy, muy curioso porque el proceso de digitalización implica básicamente doblar el plano complejo, volverlo un círculo, ¿no? Súper loco. ¿Ya? Esa es la transformada Z. ¿Listo? Esta es la definición de la transformada Z. ¿Ya? Ahora, un ejemplo muy sencillo que ya que podríamos ver es esta señal que está aquí, que es 1 medio a la n por UDN. Entonces, para los que no se acuerdan qué es el UDN básicamente es la señal de encendido digital. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven la derecha de su diapositiva, la derecha de su diapositiva está diciendo que UDN es igual a 1 para n mayor o igual a 0 y es igual a 0 para n menor a 0. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué significa? Que este 1 medio a la n se enciende en 0, básicamente. ¿Listo? Es como el UDT que se usa en control, ¿cierto? Los que ya han visto control. Sino que aquí lo vemos desde el punto de vista digital, ¿no? Más interesante. ¿De acuerdo? Vamos a calcular rápidamente, solo como ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar en la definición de la transformada Z, que es esta que está aquí atrás, ¿cierto? Entonces mi x de n lo voy a reemplazar por 1 medio a la n, ¿ya? Me quedaría z a la menos n. ¿Listo? Y este UDN lo que hace es limitar la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria la limitaría desde 0 hasta infinito porque empieza en 0, si ustedes se dan cuenta. ¿Listo? ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es, voy a fusionar, ¿listo? Las dos bases me quedaría 1 medio por z a la menos 1 elevado a la n, ¿ya? Y simplemente desarrollo esa serie geométrica, ¿ya? ¿Cómo desarrollo esa serie geométrica? Pues recordando la fórmula de la serie geométrica, que es 1 sobre 1 menos la base, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería la región de convergencia? ¿Alguien me puede decir cómo calculo la región de convergencia o cuándo sería diferente de infinito esa sumatoria? Para valores mayores de Z, mayor de 1 medio. Exactamente. ¿Y cómo sacas eso, cómo sacas esa conclusión? Porque me está indicando de que todos los valores mayores a Z de 1 medio forman parte del plano, ¿no? Exacto. Claro, pero eso tú lo sacas diciendo básicamente que la base de tu sumatoria tiene que ser menor a 1, ¿cierto? Porque si es mayor a 1 va a diverger la sumatoria. ¿Listo? Esa sería básicamente la transformada Z. ¿Listo? Y esta sería su región de convergencia. ¿Ya? Magnitud de Z mayor a 1 medio.
Ya hay muchas cosas que se pueden hacer con la transformada Z que hemos visto en clase. Ya pueden salir problemas muy interesantes. ¿Listo? Pero lo vamos a dejar por acá, porque es un repaso. ¿Ya? Recuerden que es un repaso, ¿no? Ahora, hay dos propiedades que son muy importantes para lo que vamos a ver nosotros, que es la propiedad de convolución y la propiedad de desplazamiento en tiempo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Alan, por ejemplo, ¿para qué se usa la convolución en sistemas? ¿Te acuerdas? Era una forma de resolver transformadas de una forma más simple, y otra forma que utilizamos la convolución era para... No para eso, para... Entonces, lo que dice Alan es verdad, digamos, es una forma de resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Sí sale, Rodrigo? ¿Ibas a decir? No. No, yo nada, gracias. No, Sergio, perdón. Ah. Entonces, la convolución se usa para, básicamente, modelar la respuesta de mi sistema lineal invariante del tiempo a cualquier entrada, ¿ya? Entonces, yo tengo un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿cierto? Yo conozco la respuesta o la ecuación de ese sistema, ¿listo? Supongamos la ecuación diferencial o algo así. A ese sistema lo excito con una entrada, ¿listo? Y lo que está pasando dentro de ese sistema es una convolución, ¿ya? Entonces yo puedo modelar la respuesta de ese sistema a cualquier entrada con la convolución, ¿listo? Ahora, ¿cuál es el problema de la convolución? La convolución, analíticamente, es muy difícil de manejar utilizando la variable tiempo como variable de análisis, ¿ya? O sea, tienen que hacer un montón de operaciones y digamos que eso no sería factible para sistemas grandes que ustedes quieran modelar. Entonces, si yo me voy a transformar a Z, esa convolución que es tan difícil en tiempo, ¿ya? La voy a ver básicamente como una multiplicación, ¿listo? Entonces, la convolución en tiempo se ve como una multiplicación en transformada Z, ¿listo? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué es ese h de z? Ese h de z es la respuesta al impulso de mi sistema, ¿ya? Y esa respuesta al impulso es, en otras palabras, la ecuación característica del sistema. Eso es muy importante, esa propiedad, ¿listo? La segunda que vamos a ver, y que es importante, es desplazamiento en el tiempo, ¿ya? Entonces, básicamente, desplazar en tiempo mi señal, como se ve en la parte derecha de la diapositiva, ¿listo? Eso significa básicamente multiplicar por z a la menos n0 x de z, ¿listo? Entonces, a mi transformada z la multiplico por z a la menos n0, donde n0 es el desplazamiento que estoy haciendo. Entonces, hacemos un ejemplo rápidamente, combinando las dos, la convolución y la propiedad de desplazamiento. ¿Listo? Si yo a un sistema que tiene respuesta al impulso z a la menos 1, le introduzco x de n, la salida es básicamente x de n menos 1. Y esto que está aquí es el bloque fundamental, básicamente, de los filtros, incluidos los filtros adaptativos. Por eso estamos explicando estas dos propiedades, ¿ya? Para que ustedes la puedan entender. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí o todo claro? Todo bien, Edgar. Listo. Entonces ahora vamos a ver diagramas de bloques. ¿Listo? Entonces los diagramas de bloques son formas de representar mis ecuaciones en diferencias. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de ecuaciones. ¿Ya? A diferencia del mundo continuo, aquí hay dos tipos de ecuaciones. ¿Ya? Las ecuaciones I y R y las ecuaciones F y R. ¿De acuerdo? ¿Alguien ha escuchado esos dos términos, I y R y F y R? ¿Qué significan?
IIR significa Infinite Impulse Response, ¿de acuerdo? Y FIR significa Finite Impulse Response, ¿de acuerdo? O respuesta de impulso infinita y respuesta de impulso finita. ¿Ya? En otras palabras, para que no nos confundamos, el método IIR o el filtro IIR es un filtro que tiene retroalimentación, ¿ya? Y el método FIR es un filtro que no tiene retroalimentación. Ahora la pregunta para ustedes, ¿por qué yo estoy diciendo, por ejemplo, que el filtro IIR, que es esta ecuación que está abajo, un ejemplo, tiene retroalimentación? ¿Alguien me puede decir? Edgar, podría ser porque el IR, para calcular la salida en algún instante n, necesita el valor de la salida en el instante anterior, n-1. Exactamente. Entonces, como dice Franklin, si yo quiero calcular la salida en el instante n, como se ve aquí, necesito sí o sí saber la salida del instante n-1. O sea, tengo que hacer una especie de lazo de retroalimentación, ¿no? Para poder conocer la salida. ¿Listo? Ahora, si ustedes comparan con el FIR no tiene retroalimentación, porque si yo quiero calcular la salida, esa salida solamente depende de mis entradas, ¿de acuerdo? Mis entradas pasadas y presentes, pero no de mis salidas pasadas, ¿ya? Por eso se dice que uno es filtro con realimentación, el IR, y filtro sin realimentación, el FIR. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Dudas antes de pasar? ¿No? Vamos a representar el filtro IR utilizando algo que se llama diagramas de bloque. ¿Alguien se acuerda de diagramas de bloque de Laplace? Y tengo que hacer rayas. ¿Qué es un diagrama de bloque, mejor dicho? ¿Sí? Bueno, diagrama de bloques es una forma de representar, puede ser para representar un sistema, puede utilizarse también para representar un proceso, una ecuación, diferencias. Tienes Exactamente. una... Exactamente. Entonces, es una forma de representar sistemas o ecuaciones diferenciales o en diferencias utilizando bloques fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, bueno, el bloque fundamental del mundo continuo, vamos a copiar aquí esto. El bloque fundamental del mundo continuo es el integrador, ¿cierto? 1 sobre S. Ahora, el bloque fundamental del mundo discreto es el delay o el retraso por -1. ¿De acuerdo? Listo, entonces, la ecuación que ustedes ven en la parte de arriba, de la parte izquierda, se representa en diagrama de bloques de esa forma que se ve aquí. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la prueba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiar esto, le voy a tomar foto y lo vamos a copiar y lo vamos a hacer en el tablero. ¿Listo? Para que me crean. A ver. Un momentito. Entonces, vamos a mirar si en realidad este sistema que está así se representa con ese diagrama de bloques. ¿Listo? Un momentito. Esto es la serie. Ok. Ahora sí. Entonces vamos a copiar este diagrama acá en el tablero. ¿De acuerdo? Entonces este diagrama sería x de n, ¿cierto? Más. Aquí tenemos z a la -1. ¿Listo? Aquí tenemos z a la -1. ¿Ya? Aquí tenemos -3.
Aquí tenemos más. Esto es 4. Aquí en mi salida. Esto es 1. Aquí no se tiene que poner, pero bueno, ponemos. Y esto que está aquí es menos 2. ¿Ya? Vamos a ver cómo calcular o cuál es la relación en ecuaciones en diferencias de x de n y y de n. ¿Listo? De acuerdo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a esto que está aquí A. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es A, esto sería A por z a la menos 1. ¿Cierto? Y esto sería A por z a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar lo que llega acá. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría, ojo, A por z a la menos 1 por menos 3, ¿cierto? Que es lo que viene por acá. ¿Listo? Más, de hecho aquí este sumador sobra, ¿cierto? Pero vamos a dejar ahí, esto sobraría. Más x, eso va a ser igual a A, ¿de acuerdo? Entonces si a esto le sumo esto, me va a dar A, ¿de acuerdo? Entonces vamos a despejar A en función de x. Entonces me quedaría que x es igual a A más 3 por AZ a la menos 1. ¿Listo? O en otras palabras, A que multiplica a 1 más 3Z a la menos 1 es igual a X. ¿Listo? Ya tengo una ecuación. Vamos a ponerla aquí. Ahora vamos a analizar lo que llega acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Lo que llega a este punto sería menos 2 veces, ¿cierto? A por z a la menos 2, ¿cierto? Más este punto que sería más A por z a la menos 1, más este punto que sería más 4A, eso va a ser igual a Y. ¿Listo? Y vamos a despejar Y en función de X, entonces me quedaría Y en función de A, me quedaría Y va a ser igual a A, factor común, ¿cierto? 4 más z a la menos 1 menos 2z a la menos 2. ¿Listo? Entonces tengo estas dos ecuaciones, si ustedes se dan cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer y sobre x. O sea, vamos a dividir las dos ecuaciones. Entonces, y sobre x va a ser básicamente 4 más z a la menos 1 menos 2z a la menos 2, ¿cierto? Sobre esto que está aquí. 1 más 3z a la menos 1. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo aquí otra vez. Y sobre x es igual a 1 más 3z a la menos 1. Y arriba me quedaría 4 más z a la menos 1 menos 2z a la menos 2, ¿cierto? Ahora vamos a pasar este para acá y este para acá. Entonces me quedaría y que multiplica a 1 más 3z a la menos 1 es igual a x que multiplica a 4 más z a la menos 1 menos 2z a la menos 2, ¿cierto? Esto está en z, ¿cierto? Ahora si sacamos la transformada inversa me quedaría y de n más 3, y de n menos 1, ¿cierto? Porque lo estoy multiplicando por z a la menos 1, eso va a ser igual a 4x de n más x de n menos 1 menos 2, x de n menos 2, ¿cierto? Y esa sería la ecuación en diferencias relacionada con este diagrama de bloques que estamos viendo ahí. ¿Listo? Ahora si nos vamos a las diapositivas, nos da exactamente la misma ecuación, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese diagrama de bloques es muy útil para poder representar de forma gráfica
¿cierto? Una ecuación en diferencias, ¿de acuerdo? ¿O dudas? ¿No? Yo tengo una duda, Edgar. ¿Sí? ¿Es necesario para este curso que nosotros sepamos cómo pasar de la ecuación de diferencias al diagrama? No es necesario, pero digamos que es bueno que lo entiendan porque esta va a ser esta es la estructura básica del filtro FIR, del filtro adaptativo, ¿de acuerdo? Ya, perfecto, gracias. ¿Listo? Ahora, justo se bloqueó esto. Denme un ratito, voy a reiniciar esto. Cada vez que me salgo se bloquea esto. Voy a permitir. Listo. Entonces, y la otra estructura es el filtro, la estructura del filtro FIR, ¿cierto? Entonces esta es mucho más fácil porque básicamente, si ustedes se dan cuenta, lo único que tengo que hacer es mi entrada XDN la voy a retrasar las veces que sea necesaria. En este caso, tengo que retrasar XDN 2 veces, ¿cierto? Entonces, YDN va a ser igual a XDN menos XDN menos 1 menos 2XDN menos 2, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a XDN lo retraso una vez, lo multiplico por menos 1 y me daría XDN menos 1, ¿cierto? Y lo retraso 2 veces y me daría XDN menos 2 y lo multiplico por menos 2. Sumo todo eso y eso básicamente va a ser YDN. ¿Listo? Entonces esas son las dos estructuras básicas de un filtro digital, de hecho, en general. FIR y E y IR. ¿Listo? ¿Cuál es la más común y la que vamos a usar acá? Es la del filtro FIR. ¿Listo? Que es el filtro más fácil de diseñar utilizando métodos estadísticos. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? ¿O todo claro? Edgar, yo tenía una pregunta. O sea, ya que vamos a utilizar bastante la transformada Z, eso quiere decir que vamos a considerar que todos los filtros, o en sí su ecuación en diferencias, va a valer 0 para un valor inicial del tiempo, ¿no? Y para todos los tiempos anteriores ese valor inicial, ¿no? Sí, usualmente, claro, las condiciones iniciales son de reposo, tienes razón. Y vimos en señales que lo tomábamos debajo del menos 2, ¿y eso es necesario? ¿Debajo del menos 2? Sí, porque y menos 2 nos damos un valorcito y ya todo lo debajo ya lo asumíamos como 0. ¿En qué punto? ¿Las condiciones iniciales? Sí. Sí, para las condiciones claro. iniciales. Sí, eso no lo hemos visto en este semestre, pero vamos a ver ecuaciones en diferencias. Y cuando ustedes tienen el número de retrasos es equivalente al número de condiciones iniciales. Entonces, si tú tienes 2 retrasos, necesitarías 2 condiciones iniciales, en menos 1 y en menos 2. Ya. Asumimos que todo lo que esté debajo de, por ejemplo, y de menos 2, digamos, y de menos 3, menos 4, hasta menos infinito va a ser 0. Sí, exacto, condiciones de reposo. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el repaso de señales y mañana vamos a ver un repaso de probabilidad, sí, que va a estar enfocado más que todo en matrices de correlaciones, que es importante para este curso, ¿ya? Momentos, ¿listo? Y luego de eso sí pasamos al punto inicial del curso como tal, que es qué es un filtro digital y cuál es el problema que estamos tratando de resolver utilizando un filtro digital. Adaptativo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso acabaríamos la primera sesión. No sé si tienen alguna pregunta. Edgar, para mañana es necesario repasar algún concepto, quizás. Si pueden repasar probabilidad en general, sería bueno. ¿De acuerdo? Perfecto, Edgar. Para mañana tenemos instalado el Anaconda y ¿qué más nos dijiste?
Bueno, en realidad sería más que todo para la siguiente semana o para el sábado, de hecho. Pero sí, Anaconda y meterse al grupo Canvas, al grupo de Canvas, ¿ya? Eso es lo que necesito que hagan. ¿Ya? Perfecto, Edgar. ¿Listo? Entonces mañana vemos probabilidad, vemos lo que es un filtro adaptativo como tal, y el sábado ya vemos la ecuación de Wiener, y vamos a hacer alguna implementación de esa ecuación en Anaconda. Entonces sí necesito que para el sábado tengan Anaconda listo, ¿ya? Y tal vez una evaluación al final, corta. Edgar, una consulta. Entonces, ¿no vamos a utilizar MATLAB para nada? O sea, les digo Anaconda porque es gratis, pero igual MATLAB se puede usar, no hay problema. ¿Y vamos a hacer demostraciones en ambos o solo en Anaconda? No, en el que ustedes quieran, es de libre elección. Ya, genial. Yo voy a trabajar desde Anaconda o desde los dos, voy a tratar de trabajar. ¿Ya? Ya, gracias. Sí. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana a la misma hora. ¿De acuerdo? Hasta mañana, Edgar. El video va a estar disponible. Gracias, Edgar. Gracias. Hasta luego. Gracias, Edgar. Hasta mañana. Chao, chao.